Extractos de las charlas públicas de 1977. La totalidad de la vida, página 244. La meditación es la atención en la cual no hay un registrar. Normalmente, el cerebro suele registrarlo casi todo, el ruido, las palabras que empleamos, lo registra igual que una grabadora. Ahora bien, ¿es posible que el cerebro no registre nada más que lo absolutamente necesario? ¿Por qué debería registrar un insulto? ¿Por qué? ¿Por qué debo registrar un halago? No tiene ningún sentido. ¿Por qué debería registrar cualquier herida psicológica? No tiene sentido hacerlo. Es decir, registrar solo aquello que es necesario para manejarse en la vida diaria, como un técnico, un escritor, etc., pero en lo psicológico no registrar absolutamente nada. En la meditación no hay registro psicológico, excepto el registro de los hechos prácticos de la vida, como ir a la oficina, trabajar en una fábrica, etc., nada más. De ahí surge un silencio total, porque el pensamiento ha llegado a su fin, excepto para funcionar cuando es absolutamente imprescindible. El tiempo ha cesado y hay un movimiento por completo diferente, un movimiento en silencio. Bombay y Rashid Ali, 13, noviembre, 1961. Diario 1, páginas 202, 203. No se escuchaba sonido alguno en el valle, era de noche y no se movía ninguna hoja, el amanecer llegaría dentro de una hora más o menos. La meditación no es una autohipnosis basada en las palabras, en el pensamiento, en la repetición o en una imagen. Toda imaginación de cualquier clase debe dejarse de lado porque conduce al engaño. Lo importante es la comprensión de los hechos y no las teorías, no la búsqueda de conclusiones, ni el ajustarse a ellas, ni el ambicionar visiones, todo eso debe ser descartado. La meditación es comprender estos hechos e ir más allá de ellos. El principio de la meditación es el conocimiento propio, de otro modo, lo que se llama comúnmente meditación conduce a todas las formas de inmadurez y tonterías. Era temprano y el valle estaba dormido. Al despertar, la meditación era la continuidad de lo que había estado sucediendo. El cuerpo permanecía sin moverse, no había sido aquietado, sino que estaba inmóvil, no había pensamiento, pero el cerebro estaba alerta sin ninguna sensación. No existían el pensamiento ni el sentimiento y empezó un movimiento eterno. La palabra es tiempo, indica espacio, la palabra es el pasado o el futuro, pero el presente activo carece de palabra. Lo que ha muerto puede expresarse con palabras, pero no así lo que está vivo. Toda palabra utilizada para comunicar algo que está vivo es la negación de lo viviente. Era un movimiento que pasaba a través y entre las paredes del cerebro, pero el cerebro no tenía contacto con él, era incapaz de seguirlo o de reconocerlo. Este movimiento era algo que no había surgido desde lo conocido, el cerebro podía seguir lo conocido y también reconocerlo, pero aquí no era posible ninguna clase de reconocimiento. Un movimiento tiene una dirección, pero este movimiento no lo tenía y no era algo estático. Debido a que no tenía dirección alguna era la esencia misma de la acción. Toda dirección viene de una influencia o de una reacción, pero la acción que no es el resultado de las reacciones, de compulsiones o forcejeos, es energía total. Esta energía, el amor, tiene su propio movimiento, sin embargo, la palabra amor, lo conocido, no es amor. Solo existe el hecho, la libertad de lo conocido. La meditación era la explosión del hecho. Extractos, 1969. Meditaciones, páginas 42, 43. Era una de esas mañanas encantadoras que nunca había existido antes. El sol estaba despuntando y sobresalía entre los eucaliptos y los pinos. Estaba sobre las aguas, dorado, y con un brillo de esa luz que solo existe entre las montañas y el mar.
Era una mañana tan diáfana, sin viento, rebosante de esa extraña luz que uno no solo ve con los ojos, sino con el corazón. Y cuando se ve, los cielos están muy cerca de la tierra y uno se pierde en esa belleza. Saben, nunca deberían meditar en público, con otra persona o en un grupo. Deberían meditar solamente en soledad, en la quietud de la noche o temprano, en la placidez de la mañana. Cuando se medita en soledad ha de ser en soledad, hay que estar completamente a solas, sin seguir ningún sistema ni método, sin repetir palabras, sin perseguir o dar forma a un pensamiento según un deseo propio. Esta soledad adviene cuando la mente está libre del pensamiento. Si hay la presión del deseo o de las cosas que la mente persigue, ya sea en el futuro o en el pasado, no hay soledad. Solo en la inmensidad del presente adviene ese recogimiento interior y, entonces, en el secreto silencioso en que toda comunicación ha cesado, en que no hay observador con sus ansiedades, con sus apetitos estúpidos y sus problemas, solo en ese momento, en esa soledad silente, la meditación se convierte en algo que no puede expresarse en palabras. A partir de ahí la meditación es un movimiento eterno. No sé si han meditado alguna vez, si han estado alguna vez solos, sin nadie más, muy lejos de todo, de toda persona, de todo pensamiento y ocupación, si han estado alguna vez completamente solos, no aislados, no retraídos en un sueño o en una visión fantasiosa, sino muy lejos, tanto que en uno no queda nada reconocible, nada que el pensamiento o el sentimiento puedan tocar, tan lejos que en esa completa soledad el mismo silencio se convierte en la única flor, en la única luz, en la cualidad intemporal que no es mensurable por el pensamiento, solo en esa meditación, el amor tiene su existencia. No se empeñen en expresarlo, se expresará por sí mismo. No lo utilicen, no traten de ponerlo en acción, actuará por sí mismo, y cuando actúe, en esa acción no habrá remordimiento o contradicción, ninguna de las desdichas y tribulaciones del hombre, de manera que mediten a solas. Desaparezcan y no intenten recordar dónde han estado. Si intentan recordarlo, ese momento se convertirá en algo muerto, y si se aferran a ese recuerdo, entonces nunca volverán a estar solos. Así que mediten en esa soledad infinita, en la belleza de ese amor, en esa inocencia, en lo nuevo, porque entonces existe esa dicha que es imperecedera. El cielo tenía un azul intenso, el azul que llega después de la lluvia. Estas lluvias han llegado después de muchos meses de sequía y han dejado los cielos limpios y brillantes. Las colinas se regocijan y la tierra permanece en silencio, en cada hoja brilla la luz del sol. Y la tierra se siente muy cercana. Por tanto, mediten en lo más secreto y recóndito de su corazón y de su mente, donde nunca antes estuvieron.